en la función, cuando le aparece en el recuadro arriba, si ustedes se equivocan no van a identificar el error. Si fue por el número que ustedes digitaron, por ejemplo, pueden digitar 150 y digitaron 1500. Entonces no se van a dar cuenta. Es importante que se den cuenta y sean ordenados. Lo otro que es complicado también es el tema de la rapidez. Aquí por lo menos hay que ser bastante rápido porque se requiere tiempo. Ustedes van a tener una prueba híbrida, la cual va a ser teórica y con Excel. Obviamente se va a demorar el tema del Excel, de traspasar los datos. Un punto importante es el tema de, yo creo que la profe se lo recalcó porque siempre lo recalca, de ver si su Excel está con punto o con coma, ¿ya? Porque muchas veces la profe les va a dar los valores con punto, porque ella lo tiene así, pero ustedes tienen que cambiar la coma. Y es importante que hagan ese cambio, porque si no, los resultados no le van a dar. Van a empezar a darle resultados de cantidad de fármacos negativa, y es imposible que un fármaco sea negativo. La concentración de un fármaco, la cantidad de un fármaco. Entonces es muy importante que ustedes se fijen en cada detalle, en los signos, en los símbolos, sobre todo en lo exponencial, Euler, que va englobado en algo. Y si ustedes, por ejemplo, K está negativo y ustedes la ponen positivo, se va a alterar el resultado. También tienen que saber, y siempre lo he dicho a todas las personas que yo le he hecho ayudantía, fijarse muy bien en lo que tienen en el enunciado y la fórmula que mejor les sirva. Ustedes no sacan nada con tener todas las fórmulas si no las saben usar. Ustedes no sacan nada con saber todas las fórmulas si no saben qué significa cada cosa. ¿Ya? Entonces es importante que consideren eso, qué es lo que tienen, a dónde quieren llegar. Y las unidades. También es muy importante las unidades. No es lo mismo miligramos que microgramos. No es lo mismo gramos que miligramos. Kilogramos. No es lo mismo hora que segundo. ¿Ya? No es lo mismo segundo que segundo a la menos uno. Entonces es muy importante fijarse en todas esas cosas porque la profe les ve todo eso al momento de la prueba. ¿Ya? No sé si alguno tiene alguna duda puntual de algún ejercicio. No, ya. Yo tengo un archivo que diseñé el año pasado sobre cómo es usar Excel para por lo menos este ramo, que es, por ejemplo, identificar lo que es una celda, una fila, una columna, ¿Qué pasó? las funciones. Lo importante y muy importante es saber graficar, qué graficar y cómo sacar la línea de tendencia y la ecuación. Muy importante la ecuación, ya que a partir de eso ustedes sacan la constante de eliminación, que eso se usa para todo. ¿Ya? Si no tienen consultas, lo que yo voy a hacer va a ser como repasar algunos ejercicios que no sé si lo vieron con la profe, pero cuéntame, Kevin. Profe, yo tengo una consulta. Se lo pregunté a la profe, pero se me olvidó igual. Era sobre uno de los primeros ejercicios que ella nos dio una guía sobre el ¿Mm? problema qué es lo que pasa si falla el riñón. Porque, por ejemplo, aquí en el enunciado dice que el riñón, o sea, saqué todos los datos, ya los tengo, pero dice que el riñón funcionaba un 80%. ¿Qué pasa si pierde la funcionalidad y queda un 60%? Ahí no quedé pegado. Vale, vale, déjame buscarlo para... El 5 la E. Sí, el 5. Yo lo tengo con distintos números. Está ahí. El 5 la... Ya. A ver. Voy a tratar de compartir pantalla.
Ya, ¿lo ven, cierto? Sí, profe. Genial. L de este ejercicio, del 5, dice, si el fármaco se elimina en forma inalterada por el riñón en un 80%, analice qué pasa con la vida media y el área bajo la curva si el paciente experimenta una pérdida de un 60% de su función. ¿Cierto? Primero tenemos que analizar lo siguiente. El fármaco, o sea, perdón, el paciente tiene una pérdida del 60%, ¿cierto? Si tú tienes una pérdida de un 60%, ¿cuánto te queda funcional? Un 40, ¿cierto? Claro, claro, sí. De 100, un 40. Entonces tú tienes un 40% funcional, ¿cierto? El fármaco se elimina inalterado un 80%, 100% cambia, porque tu 100% sería ese 80, Claro. Ujú. ¿cierto? Aquí tenemos el 80%. ¿Hay que hacer una regla de tres simple o no, profe? O sea, de tres simple. Regla de tres De simple, proporción porque, directa. claro, porque, ¿qué pasa? Nuestro 80% que se excreta inalteradamente por la orina es nuestro nuevo 100%, Ah, ya, ok. pero su función renal no está al 100%, está un 40%. ¿Me Claro. entiendes? Sí, sí. Entonces queda, en este caso, 100 sería tu nuevo 80, o sea, 80 sería tu nuevo 100%, y 40, que es la función que te queda sana del riñón, es tú tienes que saber la incógnita de fármaco inalterado que se va a excretar en el 40% que te queda funcional. Ah, ya. O sea, 40 por 80 Dividido en partición. 100. Ah, claro. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué porcentaje de fármaco te va a quedar inalterado en la orina? Va a ser un 32%. Si lo hacemos así, Ya. 32%. Ahora, como te comenté anteriormente, el riñón del paciente está a un 40%. ¿Qué parámetros van a haberse afectado? Disminuye el clearance, que es la depuración, ¿cierto? Por la pérdida de la función renal. Claro. Recordemos la fórmula de clearance. El Y tiene otra clearance. fórmula también, Bueno, o depuración, que es K por BD, ¿cierto? claro. Ujú. Ahora, ¿qué provoca eso también? ¿Y qué otro parámetro farmacocinético depende de clearance? Ahí están todas las fórmulas que usted necesita. El área bajo la curva, ¿cierto? Claro. Sí, sí. Si el clearance está dividiendo al área bajo, o sea, perdón, si el clearance está inverso al área bajo la curva, ¿qué pasa si el clearance disminuye, El área bajo la curva aumenta. aumenta? Entonces se ve alterado el área bajo la curva. Lo que también ocurre que disminuye el K, ¿cierto? La ¿Por qué el constante. K? La constante de eliminación, porque también depende del clearance, Ya, sí, claro. Ujú. ¿cierto? Porque K también lo podemos escribir como clearance dividido en volumen de distribución. Y obviamente se está eliminando menos fármaco porque hay un problema renal, un retraso renal, lo que hace que la vida media del fármaco también aumente. Y eso produce muchos problemas. Por eso a los pacientes que tienen función renal alterada, uy, función renal alterada, muchas veces los efectos adversos son más presentes, son más graves. ¿Respondí Sí, sí, muchas gracias. tu- Sí, me quedó claro.
¿Alguna otra persona que tenga una duda puntual? No, ya. Igual vamos a ver los ejercicios a los que yo creo que pueden servirles bastante. ¿Ya? Bueno, el primer ejercicio de la guía de usted me parece que es este, ¿ya? En el cual que tiene que hacer usted básicamente es graficar y conocer cuáles son los cuándo son lineales o no y si lo cumplen, ¿ya? Básicamente acá ustedes tienen que comparar y graficar lo que sería, disculpen, lo que sería los datos que le dan, dosis y área bajo la curva. Eso ¿Es lo necesario hacen a través graficar? de... Sí, es necesario graficar, porque si no, no vas a saber si es lineal o no. Yo diría que sí, porque si el lineal aumenta proporcionalmente, si es 2 ¿Pero hasta qué punto? y el área bajo la curva es 2,5, dice. En 4 debería ser Sí, 9. pero hasta qué punto? ¿Cómo? ¿Hasta qué punto? Lo que uno tiene que saber es, ya, es lineal, pero ¿se pierde la linealidad o se mantiene? Ya, Entonces, por eso se hace el gráfico, porque acá tú puedes ver, en la primera, por ejemplo, de la CDP, tú ves que los tres primeros puntos son lineales, pero el ujú, cuarto se escapa, ¿cierto? claro, Entonces, tú tienes que justificar el porqué de tu respuesta. Y la justificación siempre para ti va a ser el gráfico, porque el gráfico lo dice. Porque cuando yo grafiqué, el punto que se fue alejado fue a los 8 miligramos, claro, sí, porque se pierde la proporción. Entonces, más que nada te sirve para tú tener una seguridad y una respuesta clara, ¿ya? perfecto. Entonces es importante siempre graficar para que todo quede por escrito. Lo mismo ocurre acá, ¿cierto? También es lineal, pero solo hasta los 500. Porque si ustedes se fijan, están como los tres puntos juntos, pero después se dispara. Es como un cambio de Cmax enorme. A simple vista igual se ve, porque por ejemplo está en 500 miligramos días, dosis día, y la Cmax sube desde 0,8 a 8. Y solo aumentamos 6 veces el valor. Y en el último caso, que el de la fenitoína, no es lineal, claramente, ¿cierto? Porque uno cuando pide la línea de tendencia, botón secundario, agregar línea de tendencia, poner acá lineal, siempre, ojo, porque si ustedes ponen exponencial, logarítmica, polinómica, les va a arrojar otro tipo de ecuación. Y acá ustedes presentan el valor. Uno siempre busca linealidad y se fija en el R cuadrado, que es cuando lo más cercano a 1 es lo más lineal posible. Y acá ustedes si se fijan en el R cuadrado está en 0,94. O sea, ni visualmente ni con la tabla podemos ver que es lineal. ¿Ya? Entonces uno tiene que representar gráficamente qué es lineal o qué no es lineal. ¿Ya? Y la dosis administrada siempre va a variar en ciertos parámetros farmacocinéticos que son el área bajo la curva, la concentración máxima, la concentración en estado estacionario y la dosis excretada. ¿Ya? Esos son los que pueden verse alterados cuando uno varía la dosis. Ya bueno, esto básicamente creo que ustedes no estudiaron la semana pasada. Pero cuando ustedes visualizan una tabla en la clase, dice cuántas vidas medias se requiere para eliminar el fármaco, ¿cierto?
Y generalmente son 7, 6 vidas medias, que es un 99% y pico. Bueno, ya esto es uno de los primeros ejercicios que son así como densos, o que parten ya con términos, que le dicen un fármaco tiene un clearance de 5 ml por minuto y un volumen de distribución de 15 litros. Si su unión a proteína es 10%, ¿cuál es su vida media? Y aquí ustedes aplican la fórmula de clearance, despejan a través del clearance y el volumen de distribución la K, ¿cierto? Y la vida media es logaritmo natural de 2 dividido en K, y ya tienen la vida media en minutos y la pueden dividir en 60 para tenerla en hora. Lo que yo les recomiendo también es tener, por lo menos la profe creo que no les va a poner problema, de tener todas las fórmulas. Así, entonces ustedes después lo que hacen es copian la fórmula que les sirve, van al ejercicio y la plantean. Y ustedes después solo desarrollan. Y esto es lo que les comentaba, que es muy importante que ustedes anoten los valores que le dicen enunciado como en una celda. Y fíjense qué va a pasar acá. Error. Muy importante eso. Ustedes nunca anoten un número y una escritura, que sea solo número. ¿Ya? Porque si ustedes hacen eso, les va a arrojar error. Si ustedes se fijan, tengo todo enlazado a esa celda. Si yo altero esa celda, todos los valores se van a alterar. Es mucho más rápido y me evito errores. ¿Ya? Entonces, lo que yo les recomiendo siempre es poner el parámetro farmacocinético, la unidad en números y al lado qué unidad en letra. Por ejemplo, ml partido en minuto en este caso. Abajo el litro. Y acá la transformación. ¿Por qué? Porque acá está en ml y acá está en litro. Entonces ahí ustedes tienen que decidir qué parámetro ajustan a la misma unidad. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Sí, no. Ya, me imagino que sí. Bueno, esos son los primeros ejercicios. Ya los segundos ejercicios, ¿cómo los podemos abordar? Acá el que me preguntaron anteriormente, era la tabla, la siguiente tabla resume los datos de concentración plasmática después de la administración de un bolus, ahí dato importante, y B de 37,5 miligramos de un fármaco. Grafique estos datos en Excel. Lo primero que les dicen es graficar esos datos en Excel. Cuando ustedes les dicen eso, solo tienen que graficar lo que tienen en la tabla original. No tienen que hacer ningún cálculo ni nada. En este caso, a ustedes les dicen grafiquen tiempo y concentración. ¿Ya? Importante considerar que lo que está a la izquierda de una tabla, Excel lo va a considerar como X, y lo que está a la derecha de la tabla, Excel lo va a considerar como Y. Entonces, si ustedes seleccionan así, ponen insertar, ponen gráfico, dispersión, y escogimos acá el segundo, que se llama dispersión con línea recta y marcadores. Les va a arrojar esto automáticamente, ¿ya? En el cual esto es X y esto es Y, ¿ya? Para ustedes sacar la línea de tendencia, que es muy importante para todos, ustedes van a un punto, ponen botón secundario, agregar línea de tendencia, tiene que estar en lineal, acuérdense, presentar ecuaciones gráfico, y yo por lo menos siempre ponía el R cuadrado, ¿ya? Como le dije anteriormente, el R cuadrado tendría que ser, para que fuera lineal, perdón, tendría que ser lo más cercano a 1. En este caso no es cercano a 1, es 0,772, ¿ya?
Eso sería el primer apartado de un control o de una prueba. Bien sencillo, bien rápido. Ahora, el B les dice, calcule vida media, la constante de eliminación, clearance, volumen de distribución y arriba abajo la curva. Implícitamente, ustedes tienen que entender que ahí tienen que linealizar las concentraciones plasmáticas que le damos. Que es básicamente, ustedes, fíjense que se va a alterar todos los datos que tengo, ponen igual, acá arriba, ln, que en este caso es el logaritmo natural, y el número que quieren aplicarle el logaritmo natural. En este caso es la concentración plasmática, o sea, el valor que estaba atrás. Ustedes ponen Enter y lo agarran del extremo inferior derecho, seleccionan y deslizan hacia abajo. Y automáticamente todos los valores hacia abajo se va a aplicar el logaritmo natural. ¿Ya? Luego que tienen eso, ¿qué hacen? Pueden tomar o hacer lo siguiente que les voy a enseñar para que sea más rápido. Ustedes seleccionan tiempo, mantienen presionada la tecla Control que se encuentra en su extremo inferior izquierdo y seleccionan la otra celda que quieren, la otra columna, perdón, que quieren graficar. En este caso es concentración. El logaritmo de la concentración plasmática. Ustedes van a gráfico, lo mismo, dispersión y dispersión con marca. Si ustedes se fijan, automáticamente lo hacen. ¿Por qué? Porque en algunos casos existen personas que empiezan a copiar la tabla muchas veces hacia abajo y se empiezan a complicar. Y uno puede hacerlo mucho más rápido, seleccionando, manteniendo con control y seleccionando la otra columna que quieren graficar. Y ahí básicamente y rápido ustedes obtienen la línea de tendencia, botón secundario, agrega línea de tendencia, lineal, presentar ecuaciones de gráfico y el R cuadrado. Si ustedes se fijan, es el mismo R cuadrado al lado y la misma ecuación. Ahora, como les dije, siempre uno tiene que ver en el enunciado qué información puede sacar. Y la información que uno le dan en el enunciado es la cantidad de fármaco, que en este caso se lo dicen que se lo administra por bolus, o sea, 37,5 miligramos. Su X0 o cantidad de fármaco inicial es 37,5 miligramos. Lo otro que tienen que hacer, fijarse, la cantidad de fármaco que le están administrando al paciente es la misma cantidad que ustedes tienen en la tabla, me refiero en unidades. Por chat, sí, no, tal vez. Hablan por chat. Es la misma, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen ese valor. Cuando ustedes se presentan o ven la ecuación que se extrae a través de la gráfica, ustedes van a tener dos valores. Un valor que está multiplicando una X y un valor sin incógnita. El valor que está multiplicando la X es la pendiente y es nuestra K. Y siempre, siempre recordar que esa K o la unidad de esa K depende del tiempo que exista acá. Generalmente uno pone hora a la -1. Pero si ese tiempo que ustedes están graficando es en segundo, la K se torna segundo a la -1. Muy importante fijarse en la unidad que tiene en la tabla, porque si no se ve alterado todo el resultado. Ustedes tienen la K, que es el primer valor que se extrae. Y siempre recuerden, ustedes ven una X
el número que está al ladito de la X es K, ya la constante de eliminación. Y el número que está independiente de la X, o sea, sumando a la multiplicación anterior, ese número es la concentración inicial, pero no cualquier concentración inicial. Es la concentración, es el logaritmo natural de la concentración inicial. ¿Por qué? Porque ustedes para linealizar la ecuación aplicaron el logaritmo natural. Y ustedes para conocer el valor propio de esa concentración inicial tienen que aplicar antilogaritmo o exponencial o Euler. No sé cómo le llaman ustedes. ¿Ya? Por eso acá yo lo anoto. Yo pongo el valor 1,0749 y para yo obtener la C0, perdón, ¿yo qué hago? Exponencial del valor anterior. Por eso les digo que es muy importante que ustedes anoten y no escriban. Porque ustedes se fijan que todo va a ir ligado. Ya, lo primero que les piden, calcular K, ¿cierto? Ya tenemos K. Hay como una cierta trampa en el cual a ustedes le dicen calcular la vida media y ustedes se van a desesperar porque dicen cómo calculo la vida media. Primero uno calcula el K y después la vida media. ¿Ya? Por eso les digo siempre, sean ordenados y vayan hacia abajo. Ahora pueden calcular la vida media. La vida media es logaritmo natural de 2 partido en K. ¿Cierto? Bastante sencillo. Logaritmo natural de 2. Ese sí lo pueden escribir porque es solo un número. Yo nunca me acuerdo del 0,693. Pongo logaritmo natural de 2. Dividen K, que K ustedes ya lo obtuvieron a partir de la gráfica. Pueden calcular rápidamente el área bajo la curva. ¿En cuál es concentración 0? Partido en K. ¿Cierto? Concentración 0. Que ustedes la obtuvieron a partir de aplicar la exponencial a el valor sin X de la ecuación. Dividen K y se los dan directamente. Fijarse en las unidades. En este caso en miligramos partiendo en ml por hora. Puede haber sido gramos en ml por segundo, por hora. ¿Ya? Atención a eso. Otro valor que pueden calcular, volumen de distribución. Y el volumen de distribución se puede calcular, lo pudieron calcular antes incluso, porque es cantidad de fármaco por la concentración del fármaco. ¿Ya? Nuevamente, como les digo, se marcan las celdas y se divide. Y está en litros, perdón, en volumen. Entonces, como un volumen tiene que tener unidades de volumen, ml, litro. ¿Ya? Y por último, el clearance, o la depuración, que pueden calcularlo K por BD. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si uno escribe mal un número? Como les decía anteriormente, si yo pongo 5, ven todo alterado en los productos. Si ponen 9, se ve todo alterado. Y a veces uno sin querer está deslizándose en Excel y aprieta 0. Y uno dice, ¿qué número tenía antes? No me acuerdo. Para que ustedes vuelvan a deshacer lo que hicieron, ustedes tienen que apretar Control Z. Control Z, Control Z, y vuelven al valor inicial. O a los datos que tenían anteriormente. Retroceden las funciones de Excel. Pero si en algún caso ustedes se dieron cuenta que el valor que pusieron y lo deshacieron estaba bien, para rehacer, ustedes ponen Control Y. Control Y, Control Y. Control Z para retroceder, Control Y para establecer. ¿Ya? Importante eso porque también pueden equivocarse con un valor y se evitan escribir de nuevo y es tiempo. Todo suma tiempo. ¿Alguna duda de los manejos de los comandos?
Ya, todo bien. Chicos, si en algún caso tienen dudas sobre Excel, porque de repente van a empezar a hacer el ejercicio solo, porque no sirve que yo haga el ejercicio acá y ustedes solo vean. Y si tienen dudas, pueden enviarme mail a cualquier hora y yo les voy a tratar de responder lo antes posible, ¿ya? Y si no, me pueden escribir a través de esto, que se llama Hangout. Entonces ustedes pueden iniciar uno nuevo, ponen mi correo, y ahí pueden chatear, es como un tipo de chat. Si en algún caso necesitan dudas puntuales o dudas seguidas, porque a veces sé que es molesto esperar mucho por un mail o se pierde el hilo o qué sé yo, ¿ya? Y ahí también creo que pueden adjuntar fotos. Para que sea más rápido y para que exista un orden. Y así todos salgamos beneficiados. Seguimos entonces con el sexto ejercicio. Dice, se administró una dosis de 250 miligramos de un principio activo a un voluntario adulto de sexo masculino de 63 kilogramos. Se tomaron muestras de sangre a los tiempos indicados, obteniéndose los siguientes valores de concentración plasmática del antibiótico. La administración se efectuó mediante bolus intravenoso. Graficar los valores de concentración plasmática, versus tiempo. ¿Ya? Si le dicen graficar, usted solamente grafique. Haga caso en lo que dice el enunciado y usted grafique los valores que tiene derechamente. Entonces, ¿cómo? Lo mismo siempre. Voy a ser muy majadero en esto, pero es importante seleccionar, insertar, gráfico de dispersión con marca. Listo. Ya tienen un par de puntos en el control o en la prueba, solo por graficar. Luego les dice que identifique el modelo que mejor describe el comportamiento del fármaco y calcule todos los parámetros farmacocinéticos. Para identificar el modelo, lo principal que deben hacer es linealizar. Es decir, todas las concentraciones plasmáticas, aplicarle el logaritmo natural. ¿Ya? Y luego de eso, empezamos a extraer información de lo que sería el enunciado. ¿Ya? La primera información que podemos obtener es la cantidad de fármaco administrada, que en este caso es 250 miligramos. Pero estos 250 miligramos no son iguales que la concentración plasmática que se tiene en la tabla, ya que la concentración plasmática de la tabla está en microgramos y nosotros tenemos miligramos. Uno puede transformar lo de la tabla, pero en verdad sería más complicado y pérdida de tiempo porque sale mucho mejor transformar solo un valor, que en este caso es la dosis. ¿Ya? 250 se multiplica por 1000. Y ahí tienen el valor de que sería la concentración inicial. La cantidad inicial, perdón. Luego, ¿qué hacen? Ustedes a partir de la linealidad del gráfico, lo mismo, pueden seleccionar los valores, control, seleccionan los valores, se van a insertar, gráfico, y lo tienen. Línea de tendencia, que esté lineal, presentar R cuadrado, presentar la ecuación en el gráfico. Y ustedes ahí tienen los dos valores. Automáticamente ustedes tienen K y automáticamente ustedes tienen el logaritmo natural de la concentración 0. ¿Ya? Todos los ejercicios de este tipo se parecen. En todos tienen que hacer casi el mismo proceso. Y en todo proceso, si ustedes no hacen
esa gráfica, no pueden obtener el K. Si no obtienen el K, no tienen ningún parámetro farmacocinético y no pueden avanzar. ¿Ya? Así que es importante que seleccionen bien los números, que se fijen acá de que el valor esté correcto, que se fijen que la tabla esté en coma y no esté en punto. Si yo acá le pongo punto, se altera todo. Fijan que usted se altera todo y usted ahí se tiene que dar cuenta, hay algo mal. Porque acá me lo está tomando de error. Si este también le cambio un punto, error. Entonces hay algo que tengo que hacer, algo que tengo que cambiar, darse cuenta de todo. Si ustedes se fijan, se alteran todos los valores del gráfico. Podemos retroceder con control Z. ¿Qué otro parámetro podemos sacar? Como tenemos el logaritmo natural de la concentración 0, podemos sacar el valor de la concentración 0, que es con el exponencial del valor anterior. El valor anterior lo escribo y acá sería logaritmo natural, o sea, exponencial del logaritmo natural de C0. Puedo obtener vía media, ya saben la fórmula de vía media, logaritmo natural de 2 para que se lo recuerden, partido en K, o 0,693 partido en K, y les da las horas. El volumen de distribución es la cantidad inicial dividido en la concentración 0, que ustedes ya la calcularon, ¿cierto? Y eso lo pueden dejar o en ml o en litro, ya va de, depende de cómo se lo pidan, no trabajen de más tampoco. Lo importante también es que resalten los resultados, y así es mucho más fácil guiarse, tanto para usted como para la profesora al momento de que revise la prueba. Pueden calcular clearance, ¿cierto? El volumen de distribución por la constante de eliminación, que la constante de eliminación ustedes las tienen a través de la gráfica. Área bajo la curva, que en este caso se puede calcular por concentración 0 partida en K. Pero recuerden que área bajo la curva también se puede calcular como volumen, como cantidad 0 dividido en volumen de distribución por K, o cantidad 0 partido por clearance. ¿Ya? Si ustedes se fijan, todos los ejercicios tienen el mismo patrón. Ustedes ven si le piden o no le piden, grafican los valores que tienen. Si no le piden, linealizan, aplicando el logaritmo natural a todas las concentraciones plasmáticas. Fijarse que la dosis que le digan acá, la unidad sea igual a la unidad que tienen en la tabla, y ya empezar a pedir la ecuación del gráfico a través de seleccionando un punto, y ya después es aplicar fórmula que usted las va a tener. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ninguna duda. Perfecto. Ok. Seguimos entonces con lo que sería lo que yo quería ver con ustedes. Ya. Este me parecía. No era el 9. 8. Si ustedes se fijan, los demás ejercicios son iguales, ¿ya? Salvo que le dicen calcular la constante de velocidad de eliminación, la vida media de eliminación, el volumen aparente de distribución, volumen de distribución normal, la depuración o clearance, no se asusten, pueden usar sinónimo ahí, así que ojo. Y el área bajo la curva hasta tiempo infinito, ¿ya? Eso es el área bajo la curva normal. Esto es importante porque a simple vista ustedes dicen, pucha, ¿qué hago? No me dieron ningún dato, me desespero y lo dejo. Y son puntos fáciles en la prueba y son puntos
que ustedes pueden aprovechar. Dice, se inyecta por vía intravenosa 500 miligramos de un fármaco cuya vida media biológica es de 7 horas y cuyo comportamiento farmacocinético puede escribirse en el modelo monocompartimental. Ahí ya le están diciendo el tipo de modelo. Ya le están diciendo qué tipo de ecuación pueden usar. Recuerden que ustedes tienen ese tipo de ecuación. Este es normal y esto es cuando está linealizada. ¿Ya? Ahora, calcular la cantidad de fármaco. Cuando les piden la cantidad de fármaco es X0. Perdón, X. X0 es la cantidad que ustedes le administran al paciente, en este caso 500 miligramos. Ya, perfecto. Le dicen que la vida media biológica o vida media es de 7 horas. Ya, ustedes saben que la fórmula de vida media es logaritmo natural de 2 partido en K. Si yo sé que la vida media es 7 horas, paso esas 7 horas dividiendo el logaritmo natural de 2. Un cambio de posición. Lo que me da el valor de K, ¿cierto? Si este K lo paso para acá y este valor que ya lo tengo, que es 7, lo paso dividiendo, me da mi valor de K, que en este caso es 0,99 o 0,01. ¿Ya? Ya tengo eso. Ya sabemos cuál es el comportamiento del modelo monocompartimental. Aplicamos fórmula. ¿Cuál es la fórmula? X igual a X0 por exponente menos KT. Y acá es cuando entran a jugar también los paréntesis y los símbolos. Entonces, ¿qué hago? Cantidad inicial, 500 miligramos, por exponencial, exp. Abro paréntesis, importante, abrir paréntesis. Menos K, menos el valor que calculamos, por, en este caso, 18 horas, ya que le dicen que después de la inyección. Ese es el valor importante también que está explícito, pero cuesta entenderlo de repente, cuesta saber el por qué 18. Y ahí me da la cantidad de fármaco que está presente en el organismo después de 18 horas posterior a la inyección. ¿Ya? Y yo creo que eso sería con datos plasmáticos. Recuerden, estos son datos plasmáticos. CPL, concentración plasmática. ¿Ya? Esos son Cmax, CPL, ¿cierto? Y en concentración, o sea, en concentración plasmática, bien digo, ¿ustedes qué pueden obtener? Vida media, volumen de distribución, clearance, pueden obtener área bajo la curva. ¿Ya? La constante obviamente la van a obtener a través de la gráfica. Recordar que la constante también es el número que está acompañado de la X. Ustedes ven la X, ven el número al lado y dicen, ya, es el K, al tiro. Y eso, básicamente y bien rápido, el resumen de lo que sería el modelo de un compartimento con datos plasmáticos. Ahora es lo mismo, pero con datos urinarios. ¿Qué tenemos? En este caso, con datos de excreción urinaria, tenemos que al estudiar la cinética de disposición de una sulfa, después de administrar 1 gramo en una inyección intravenosa rápida, se obtuvieron los siguientes datos. A, la concentración plasmática. Entonces acá le dan dos tipos de tablas. Le dan el tiempo y la concentración plasmática. Y acá lo único que tienen que hacer, y sin dudarlo, es aplicar el logaritmo natural a la concentración plasmática. ¿Ya? Fijarse que le dan 1 gramo al paciente y ustedes tienen la concentración plasmática en miligramos. Por ende, el gramo lo transformamos en miligramos. 1 gramo son 1000 miligramos. ¿Ya? Tiramos toda tabla. Tiempo versus logaritmo natural de la concentración plasmática. Y nos da eso.
nos da ese valor y, como siempre, tomamos un punto y ponemos mostrar línea de tendencia. Lineal, mostrar la ecuación en gráfico y mostrar el R cuadrado. Y acá tenemos nuestro K y tenemos nuestro logaritmo natural de la concentración cero. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro K, coincide 0,096, nuestro logaritmo natural de C0, que es 4,1415, y el exponencial, o nuestra concentración cero como tal, sería 62,89. ¿Ya? Y ahí ustedes hacen los cálculos necesarios para concentración plasmática. Clearance, vida media, área bajo la curva, volumen de distribución. ¿Ya? Pero acá se empieza a complicar. Cuando les dan los datos de orina inalterados. Existen dos tipos de modelos de métodos, perdón. El método de sigma menos, o la cantidad que queda por excretarse, y el método de velocidad de excreción. Lo principal para saber cómo tratarlos es identificarlos. ¿Cómo lo identifico? En primer lugar, en la tabla nos dan, en la tabla normal, no esta tabla, no la pesquen, nos dan intervalos de tiempos, que va de 0-3. 3-0, ¿cierto? En una celda. Cuando ustedes ven eso, ese intervalo, automáticamente ustedes tienen que decir esto es velocidad de excreción. Listo. Nada más. Y ahí ustedes la tratan como tal. ¿Cómo se trata este tipo de método? Lo que yo hacía, y se lo aconsejo bastante porque es más rápido y práctico, es el intervalo, ustedes se los van a mostrar en una sola columna. 0-3, 3-6, 6-9. Lo que yo hacía era en una columna poner 0, 3, 6, 9, 12, 15, 24. Y en la otra, el otro valor que está al lado de 0. En este caso 3, 6, 9, 12, 15, 24, 48. ¿Cómo pueden hacer eso? Ustedes van a tener, por ejemplo acá, todo eso junto, y ustedes quieren agregar una columna, ustedes van a insertar ¿dónde irá? Insertar, perdón, acá, y ustedes colocan la opción insertar celda, pero insertar celda es una, o sea, un cuadradito, insertar filas, que es horizontal, y lo otro sería insertar columna. Yo quiero insertar una columna. Y automáticamente hacia abajo me arroja la columna. Y eso es importante porque yo después puedo anotar el 3, el 6, 9, 12, y no se va a demorar más de un minuto. ¿Ya? Eso es importante para que hagan lo siguiente. Les dan el intervalo y además le dan el XU, la cantidad excretada, en miligramos. Otra forma de identificar qué es velocidad de excreción y no es sigma menos es que la cantidad de fármaco no es acumulativa. En sigma menos, ustedes van a ver que va a partir, por ejemplo, de 0, 0,5, 1, 1,5, 3, 4, 5, y va a llegar a un número que va a ser acumulativo, que se espera que sea un número alto el de abajo. Aquí no. Aquí, si ustedes se fijan, parte el máximo, 240, al comienzo, en el intervalo 0 a 3 horas. Y 48 es el menor, y está a las 24 a 48 horas. Entonces, esos dos tips. Primero, si le dan intervalo, es velocidad de excreción. ¿Cómo confirmo que es velocidad de excreción? Que la cantidad de fármaco excretada por la orina no es acumulativa, es parcial. ¿Ya? Y ahora lo tratan como tal.
¿Y cómo se trata? Ustedes primero tienen que calcular el delta de tiempo. El delta de tiempo, siempre recuerden que la mayoría de los deltas, no, todos los deltas, es final menos inicial. 3 menos 0. 6 menos 3. Por eso yo hago esto. Porque así ustedes seleccionan la celda donde está el 3 y donde está el 0, y lo único que tienen que hacer es deslizar. ¿Y qué pasa? Que ustedes tienen que después sacar tiempo medio, que es el promedio, ¿cierto? Y para sacar ese promedio, rápido también. La sumatoria de esos dos, o sea, 3 más 0 dividido en 2. Y lo aplican como fórmula. Ustedes deslizan y tienen los valores automáticamente y rápido. Se demoraron 3 segundos. Luego, ustedes tienen que aplicar logaritmo natural de el delta de la cantidad, delta U o XU, partido en el delta tiempo. Entonces ustedes pueden hacer esto directamente, que es poner igual logaritmo natural de el XU, la cantidad de fármaco inalterado, dividido en el diferencial del tiempo. ¿Ya? Perdón. Y lo mismo, deslizan hacia abajo. Otra opción es que ustedes hagan la división primero. Deslicen y luego coloquen logaritmo natural. Entonces ponen logaritmo natural de lo anterior. Y ustedes se fijan que les da el mismo valor, ¿cierto? Ahora, de nuevo sirve lo que les mencioné anteriormente. ¿Cómo hago para graficar? Porque acá yo grafico tiempo medio por logaritmo natural de la división entre esto y esto. Está muy lejos, ¿cierto? Si yo hago así, me va a dar cualquier cosa. Lo mismo siempre. Ustedes seleccionan, control, seleccionan, insertar, gráficos, dispersión, y lo tienen ahí. Agregar línea de tendencia, lineal, perdón, recuerden, presentar ecuación en el gráfico. Y estamos listos y ya tenemos gran parte del ejercicio desarrollado. Ya ustedes tienen eso. Y de nuevo, ¿qué es lo que acompaña a la X? La K. ¿Qué es lo que está independiente de la X? Ahora no se llama logaritmo natural de C0. Ahora se llama logaritmo natural de KU, o constante de excreción urinaria, por la cantidad 0. ¿Ya? Entonces, empiezo a extraer información del enunciado. Me dijeron 1 gramo, perdón, o 1000 miligramos. Me dicen que logaritmo natural de QU por X0 es 4,40066. Y ustedes dirán, ¿por qué es eso? Por esta ecuación. ¿Cierto? Esto es el número que está independiente, o sea, el que ustedes sacan acá. K en nuestro valor que está acompañado con la X, que en este caso, recuerden que no es X, es tiempo medio, por eso es por TM. ¿Ya? Esto es lo mismo que esto, pero obviamente con los datos correspondientes. Ustedes se fijan, acá era por tiempo, la T, o X. Acá es por tiempo medio. ¿Ya? Entonces, tengo el valor de logaritmo natural de la constante, de excreción urinaria.
por la cantidad de fármaco administrada. Tengo que aplicar el antilogaritmo, o sea, exponencial. Ex, paréntesis, y tomo el valor anterior que me lo dan por la gráfica. Ahora, yo puedo sacar al tiro KU, simple despeje, ¿cierto? Yo tengo que la multiplicación de KU, que es mi incógnita, por la cantidad de fármaco que tengo, que es un valor conocido, me da 81,99, ¿cierto? Si yo reemplazo y divido 81,99 dividido por la dosis que yo tengo, que yo la conozco, puedo calcular KU, ¿cierto? Me dice que esta multiplicación es igual a esto. Pero si este, que lo conozco, lo paso dividiendo, que es 1000, me da el valor de KU, la constante de excreción urinaria. Y puedo calcular acá también vida media, lo mismo, logaritmo natural de 2 partido en K, que K nosotros lo obtenemos a través de la gráfica, ¿cierto? Y eso sería el método de velocidad de excreción. Repito, es muy importante que sepan identificarlo. ¿Cómo lo identifico? Tengo un intervalo de tiempo. ¿Cómo lo identifico? La cantidad de fármaco no acumulativa es parcial, ¿ya? Hay 240, hay 180, 96, 48 y va en diferentes cantidades, ¿ya? ¿Qué es lo que le aconsejo? Dividan el intervalo en 2 columnas, así puede hacerlo mucho más rápido, lo que es sacar el diferencial del tiempo, el tiempo medio y después realizar las demás acciones. ¿Alguna pregunta? No. Todo bien, ya, genial. Entonces, continuamos con la otra parte, ¿ya? Luego la administración de un fármaco 250 miligramos por vía intravenosa se obtuvieron los siguientes valores de excreción urinaria. En la prueba, usted también les va a costar cuándo es excreción urinaria, cuándo es concentración plasmática, cuándo calculo vida media, cuándo calculo clearance, cuándo calculo esto, cuándo calculo esto otro. Aquí le dicen directo, excreción urinaria. Ya. Usted leen, dice una excreción urinaria, tengo solo dos métodos. Sigma menos o fármaco que queda por excretarse, o el otro velocidad de excreción. Ya, perfecto. ¿Qué me dijeron en la ayudantía o qué me dijeron en la clase? El fármaco inalterado en la orina, de lo que es sigma menos, es acumulativo. Si ustedes se fijan, la cantidad es 10, 19, 36, 51, 63, 84, 100, 121, bla, 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 hasta llegar a 150. Y en el otro era desordenado. En el otro me daban intervalo de tiempo. En este me dan un tiempo definido. Por ende, esto se trata con todas estas fórmulas. Bueno, dependiendo de lo que te pidan, sí. Que sería fármaco por la cantidad de excretarse o sigma menos. ¿Ya? ¿Cómo se trabaja ese ejercicio? Se me perdió. Acá está. Usted tiene que de nuevo extraer información de lo que sería el enunciado. La primera información. La X0 es la cantidad 0 es... No me deja subir. Ya, ahí sí. La cantidad 0 es 250 miligramos. ¿Coincide con la cantidad de fármaco que se está inalterada en la orina? Sí, porque está en la misma unidad. 250 miligramos y acá está en miligramos.
tengo mi primer valor, mi primer dato. Mi segundo dato, o los siguientes datos, los puedo obtener a través de la resta entre mi máximo valor, mi máximo fármaco inalterable en la orina, menos cada uno de los puntos. En este caso, sería 150 menos en este caso 10. Pero, ¿qué pasa normalmente? Cuando ustedes quieren hacer una resta, una operación, división, lo que sea, y quieren mantener un número constante y los otros variables, como en este caso, el variable va a ser el rojo y el constante va a ser el azul, para fijarlo y que no se mueva, y esto grábenlo bien en su mente, se le pone el símbolo peso entre la letra y el número. Porque si yo le quito el signo peso, me va a dar el mismo valor, ¿cierto? ¿Pero qué pasa si deslizo? Me va a arrojar error. ¿Por qué? Porque si yo selecciono esa celda, me dice que me está restando C28, y C28 es este valor, menos C17, que es el valor que en verdad yo quiero restar. Entonces, ojo en eso, que si ustedes quieren poner un valor constante que no se mueva, porque se va a mover, pónganle el símbolo peso entre la letra y el número. ¿Ya? Una vez que hacen esa resta simple, ustedes deslizan, ¿cierto? Hacia abajo y, perdón, ahí le quité le agrego el símbolo peso, enter, y me lo fija. ¿Se fijan? No salta. Luego que tengo eso, le aplico el logaritmo natural de el valor anterior. Entonces, logaritmo natural de la resta que hice anteriormente. Y nuevamente, deslizo. No vale la pena deslizar hasta el 0 porque les va a dar error. Solo deslizan hasta antes del 0. Y si ustedes se fijan, el r cuadrado arroja 1, o sea, es lineal completamente. Y ahí, como les he mencionado muchas veces, tengo mi k, que es el que acompaña a la x, y tengo un valor nuevo, que el valor nuevo va descrito por esta ecuación. ¿Ya? Yo tengo mi valor k, que acompaña a una x o una t en este caso. Y lo que yo obtengo acá al ladito no es logaritmo natural de C0, no es logaritmo natural de KU por X0, es logaritmo natural de mi cantidad de fármaco infinito. ¿Ya? Que es este valor. 5,0068. Pero yo necesito saber eso en cantidad. ¿Cuánto es en cantidad? Y para saber la cantidad, nuevamente, como lo hemos hecho en todos los ejercicios anteriores, hay que aplicar exponencial. Igual x y el valor a tratar. Y ya lo demás lo saben hacer. Es calcular vida media a partir de k, logaritmo natural de 2 partido k. Y acá ustedes pueden calcular lo que es la concentración, la constante de excreción urinaria a través de despeje, ¿cierto? Yo tengo el XU infinito, ¿por qué? Porque lo obtuve a través de la gráfica. Yo tengo la constante de eliminación, ¿por qué? Porque la tengo a través de la gráfica también. Muchas veces les van a decir calculen, pero al final literalmente no se calcula, se obtiene de la gráfica.
Y tengo mi cantidad de fármaco cero, 250 miligramos de espejo, ¿cierto? Yo necesito calcular KU. Entonces, esta K está dividiendo, pasa multiplicando, y este X0 que está multiplicando a la incógnita pasa dividiendo. Y me queda mi XU infinito por mi K, constante de eliminación, cierro paréntesis, importante ahí poner paréntesis, dividido en este caso, X0, que es la cantidad de fármaco. ¿Ya? Y luego les piden calcular la constante velocidad de excreción renal, eso ya lo calcularon, la fracción de la dosis que se excreta de forma inalterada. ¿Y cómo se calcula eso? Y con esto terminamos. Sería la KU, que es la constante de excreción urinaria, dividido en K, la constante de eliminación. O es XU infinito partido en la cantidad inicial. ¿Ya? Eso sería, chicos. ¿Alguna duda del manejo de Excel? ¿Algo que les haya costado o no hayan entendido? Cuéntame, Nicole. Si puede hablar, genial. Profe, en caso de tener alguna duda, yo le puedo mandar un mail. Sí, por supuesto. Ningún problema. Me pueden enviar un mail o me pueden hablar por Hangout, que es lo que les mencioné anteriormente. Ya, perfecto. Gracias. Ok. Nicole, ¿tenía alguna duda? No. Ya, cuéntame. ¿Quién no te deja hablar? ¿Yo no te dejo hablar? O no sabía que era dictadura esto. A ver, sale de la reunión y vuelve a ingresar. ¿Cómo repetir el cabo infinito? ¿Cómo se obtiene? Ah, se fue. Ya, Nicole, cuéntame. Nicole.